pudimos encontrar tres patrones en cuanto a lo que tiene que ver con el negocio alrededor de Messi. Cómo él empezó siendo un empleado, como cualquier jugador, luego cómo pasó a ser un activo financiero ya en su segunda etapa en Europa, y finalmente cuando llegó a Estados Unidos se transformó en un socio, algo que muy pocos deportistas hicieron en la actualidad. Todo eso suma más de $1.000 millones de patrimonio neto en toda su carrera. Esto es una estimación que hace Forbes, una revista especializada en negocios, donde lo coloca como uno de los 5 atletas que han superado esa barrera. Obviamente el resto está formado por jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Tiger Woods. Bueno, para poder meternos de lleno en todo esto, vamos a sumar a Matías Baldo, como les contaba hace un ratito. Mati, la primera pregunta que yo quería hacerte, que algo lo hemos charlado varias veces, pero es, durante su etapa a Barcelona, que terminó teniendo una salida conflictiva, los medios de Barcelona y aquellos que no estaban tan, digamos, alineados a lo que era la conducción de aquel momento, filtraron ese contrato récord que hablaba de 555 millones de euros, que obviamente en aquel momento, en 2021, ¿no? Cuando era algo que no era tan común como es hoy en día, con el mundo de los petrodólares y demás, sonó a escándalo, sonó a que habían hipotecado el club. Ese número no era un sueldo, tenía múltiples variables. ¿Cómo lo viste vos en su momento cuando fue la bomba que explotó en el diario El Mundo? Primero estamos hablando de un contrato de 4 temporadas, que si lo dividimos tiene una lógica. Obviamente la cifra impacta porque las cifras del fútbol son impactantes, pero si las vemos hoy en retrospectiva, parece poco para un jugador de su calidad. Tenía ese contrato, una prima de renovación, un bonus de fidelidad, o sea, había muchos detalles que tenían que ver un poco más con cuestiones que Messi merecía después de tanto tiempo y de estar tan ligado a Barcelona, ¿no? Creo que ahí empieza la transformación de Messi, de pasar de ser un empleado. Cuando decimos empleado, como vos explicabas, un poco tiene que ver con seguir las órdenes del club, y Messi empieza ahí a sentarse a hablar de la parte salarial, de la parte de los activos del club, que después lo vamos a ver que pasa en PSG, que después pasa en Inter Miami. Yo sostengo hace tiempo que el fútbol es una burbuja que siempre parece a punto de estallar y que obviamente la actividad la mantiene permanentemente financiándola, ¿no? Entonces me da esa sensación de que cuando el mundo se puso en pausa y se puso en pausa con la pandemia, generó todo un descalabro en diferentes clubes y a diferentes medidas. Digamos, Barcelona no fue el único que sufrió, porque el club empezó a perder activos, hinchas que iban a la cancha, todos los meses que estuvo frenado, igual tuvo que pagar sueldos de proporciones bíblicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la realidad es que yo creo que todo eso terminó siendo una bomba de tiempo y me dio la sensación de que le cobraron eso a Messi, ¿no? Una gestión deficitaria del club que terminó siendo consecuencia de varios años que para mí no se gestionó bien el Barcelona, y así termina con la salida de un Messi que se quería ir y que claramente eso fue una disputa interna con el presidente, ¿no? Después de estos 20 años en Barcelona, como repasamos recién, uno de los grandes saltos es cómo se va al Paris Saint-Germain, ¿no? Un club muy asociado justamente a un Estado que está detrás, a petrodólares. Una de las cosas que más nos llamó la atención es la mutación hacia activo financiero, ¿no? Porque ahí ya deja de ser un jugador que se va traspasado de un club a otro, pero no por algo, no por una compra, porque como dijimos se fue gratis, pero por el tipo de contrato, ¿no? Porque es un contrato que hablaba de 41 millones de dólares de salario más bonos, un contrato por 2 temporadas con la opción al tercero, que el tercero no se ejecutó finalmente, un paquete de bienvenida de 30 millones de dólares. Esto, para hablarlo como ampliarlo al mundo corporativo. En el mundo de las empresas, cuando un funcionario de alto rango cambia de una empresa a otra, esto del welcome package es algo muy, muy tradicional, ¿no? Para poner en la negociación. Este particularmente también tenía una parte pagada en criptomonedas. O sea, algo que no era lo normal. Esta etapa también muchos la nombraron como Crypto Messi, donde empezó, viste, a estar vinculado con el mundo de criptomonedas. Cuando lanzan este token del PSG, que fue una época, este 2021-2022, donde varios clubes empezaron a sacar asociaciones con empresas vinculadas a tokens, a criptomonedas, donde generaban justamente grandes lanzamientos para que esas monedas ganen valor en pocos días. El paquete de Messi de bienvenida empezó siendo 30, pero en 5 días subió a 130%, generando más de 1.200 millones de revenue para el club. Obviamente que fue con el token de PSG, que era el que todavía sigue estando activo, pero era algo muy innovador, porque después, al año siguiente, que esto muchas veces se confunde y está bueno que lo aclaremos, Messi firma como embajador de socios.com, otra empresa vinculada a la tokenización de los deportes y demás, por más de 20 millones de dólares, pero acá vuelve a lo tradicional, porque acá se lo dan en mano. Acá no le da, una empresa de cripto acá no le da cripto, sino
va recolectando de varios lugares y es por eso que hablamos de esta maquinaria incansable de negocios, que es Messi y todo su equipo. ¿Qué balance haces vos de ese cambio de Messi empleado, activo financiero, esos 23 años de carrera? ¿Vos pensaste en algún momento que iba a llegar a Inter Miami o te sorprendió en su momento la decisión deportiva y de negocios? El potencial que tiene el fútbol de Estados Unidos es abismal. Y yo creo que ahí Messi no solo dio un primer paso como futbolista y marca de un futbolista, sino también el día después, ¿no? Hollywood, las estrellas de Estados Unidos, vínculos con LeBron James, que imagino que se van a seguir desarrollando a futuro y que yo creo que Messi apostó por eso, ¿no? Por un país que tiene un fútbol en ascenso, que lo estamos viendo en el Mundial, que también su selección está en ascenso, que eso genera un fervor nuevo y que es un poco la cuna del mundo de los negocios y obviamente también del cine y series. Bueno, Mati, muchas gracias como siempre. Un gusto como siempre tenerte en Club Atlético Negocios. Y ahora queremos empezar a meternos en la tercera mutación de Messi, que tal vez no sea la última en su carrera, donde ya pasa a ser un socio de negocios, donde llega a Miami, llega a un club que cuando él llega era un club de los últimos de la Major League Soccer, obviamente con una figura muy importante por detrás como es David Beckham, pero básicamente llega a su tercera evolución, ¿no? Donde ya se transforma en un jugador socio que mira mucho más allá del corto y mediano plazo, empieza a mirar al futuro y empieza a involucrarse mucho también a nivel marketing, no solamente a nivel deportivo y negocios. Por eso le quiero dar la bienvenida a Rodrigo Labarca, que vino a acompañarnos. Rodri, ¿cómo estás? ¿Por qué, Rodri, en este caso podemos hablar de un contrato que no es un contrato tradicional, sino que tiene una cantidad de variables que lo transforman como en un acuerdo que parece son empresas que están trabajando entre sí, ¿no? Exactamente. Bueno, pasa a ser Messi una empresa en sí hoy en día porque, bueno, ese acuerdo con Inter Miami tiene participación en lo que respecta a las ganancias que genera el MLS Pass Season, que es, digamos, lo que las personas contratan para ver a la Major League Soccer. Sí. Y a partir de ahí, bueno, el crecimiento fue exponencial, ¿no? Desde la llegada de Messi, casi 110.000 suscriptores más tuvo el MSL Pass. Entonces, a partir de ahí, bueno, genera ganancias de eso. También tiene ganancias de lo que es participación en la ganancia de lo que es la venta de Adidas, de Exacto. Indumentaria, en lo que respecta a todo lo que es la MLS. Y a su vez también pasa a tener la posibilidad, una vez que finalice su contrato de jugador, de tener acciones en lo que respecta al Inter Miami como club en sí. En Adidas, obviamente, tiene un profit share de todo lo que se vende, pero no solamente de lo que se vende del Inter Miami, sí, sino lo que vende Adidas en toda la MLS, que es el sponsor oficial de todos los clubes. Y por último, Fanatics, que Fanatics obviamente es el encargado del merchandising, que si hay una liga donde el merchandising es infinito, es la MLS, ¿no? Exactamente. Entonces, estas tres patas que vos contabas, Rodri, que tenemos, forman parte de algo más grande que era también el contrato inicial de Messi, porque Messi tiene también un salario de 12 millones de euros por temporada, tiene bonos, tiene los beneficios típicos de un futbolista, pero la parte que cambia todo es esto, ¿no? Exacto. Según la MLS, garantizado Messi tiene 28,3 millones de dólares. Claro. O sea, por año de su salario. Bien. Ahora, todo el resto, que en una entrevista hace poco Jorge Mas, que es uno de los dueños, ¿no? del Inter Miami, confesó que Messi cobraba entre 70 y 80 millones de dólares anuales. Ahí está, claro. Con lo cual, bueno, ese es, digamos, el general de lo que recibe Messi. Ese desglose que hablábamos antes es lo que permite que cada vez, digamos, ese monto se vaya extendiendo en el tiempo, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, esta sociedad de Messi con el Inter Miami vaya creciendo y escalando. Y hay una palabra clave en todo esto que es el equity, que es justamente algo que está bueno explicarlo para quienes nos están escuchando ahora, que es un valor que va de la mano de acciones. Él empieza a tener ya un plan mucho más asociado a ser parte del Inter Miami, ser dueño a futuro. Muchos estimaban de que el equity en aquel momento cuando empezó podía ser del 2 al 5% total de lo que iba a ser justamente cuando él se retire. Porque no es que ya lo tenía en mano, esto es una apuesta a futuro, ¿no? Exacto, y hoy ese promedio estaría más cercano entre al 15 y al 20%. Bueno, creció mucho. Con lo cual, esto viene de la mano también de lo que hablabas antes, de lo que creció la franquicia en sí. Cuando Messi arrancó en el Inter Miami, el valor de la franquicia era de 545 millones de dólares y hoy está en 1.450 millones de dólares, siendo la más cara de la MLS. Cuando Messi llega a la institución, una evaluación menor a los 600 millones de dólares, que obviamente sigue siendo un número súper importante, pero una franquicia en Estados Unidos estaba lejos de lo que en aquel momento era Los Ángeles Galaxy o los equipos más importantes. Después de lo que es el post-Messi, con su llegada, su crecimiento,
básicamente tuvo un crecimiento que hoy lo posiciona, como vos decías, el número 1 de la MLS, pero en un valor de 1.450 millones de dólares estimados de valor de marca. Me imagino que para los que planifican el club, no solamente la parte deportiva, sino los negocios, todo, triplicar en un par de años tu patrimonio debe ser un desafío increíble. De hecho, Beckham, quien Bueno, hoy es uno de los dueños también de Inter Miami, en su llegada justamente a Los Ángeles Galaxy, una de las condiciones que estaba en su contrato era la posibilidad de ser posible dueño de una franquicia dentro de 3 o 4 años, que era, digamos, lo que duraba su contrato en ese momento. La diferencia que yo te quería preguntar es porque cuando Beckham llega, termina su contrato y le dan la opción de comprar rebajado un club nuevo. Recordemos que Inter Miami, que hoy es una marca global, hace unos años no existía. Beckham hace una apuesta muy fuerte en decir, voy a comprar un club que no existe, porque él también podía comprar uno existente, Exacto, alguna franquicia de lo que es la MLS, y hace esta gran apuesta, obviamente junto a la familia más, a los hermanos más, pero realmente él crea un club de cero, que es distinto a lo que Messi probablemente vaya a hacer, porque todavía está en actividad, que es, ya siendo jugador, él probablemente sea el futuro dueño, junto a otros, del Inter Miami. ¿Para vos existe alguna chance de que haga un camino similar al de Beckham y compre otra franquicia de cero? ¿O ya está involucrado de tal manera en Miami que lo más probable es que siga este camino? Yo creo que en principio va a seguir este camino. Primero por una cuestión hasta te diría familiar. Uno ve a la familia Messi instalada muy cómodamente en Miami, donde también se pueden manejar de diferentes formas que en otros lugares, ya sea en Barcelona o acá en Buenos Aires, con total tranquilidad. Y me parece que estar afincado ahí hoy le convence. Y en lo que respecta al negocio en sí, tiene bastante acomodado todo como para darle ese crecimiento al Inter Miami desde el lugar de propietario dueño en un futuro, y no lo veo yendo a buscar otras franquicias en otros lados de Estados Unidos.